buen día. Para esta ocasión vamos a hablar sobre el tema de las migraciones, el traslado de personas de un lugar a otro a nivel de país hoy en día. Hay que tener en cuenta de que el fenómeno de las migraciones, del traslado de personas y digamos que el pasar fronteras por parte de grupos humanos es un fenómeno bastante antiguo. Existe desde que existe la humanidad. De hecho, la gran parte de la historia humana, el ser humano fue una especie esencialmente nómada. Bueno, es hasta que se descubrió la agricultura y se volvió sedentario. Pero el hecho es que siempre han existido las migraciones y hoy en día pues tenemos unas políticas, una estructura y todo el fenómeno que tiene que ver con la globalización, bueno, las distintas formas de globalización por las cuales el fenómeno de las migraciones hoy en día adquiere unas formas muy concretas y muy especiales. Bueno, todo esto hace que el campo de estudio de las migraciones, que por cierto es un campo de estudio muy reciente, sea un campo muy complejo, con fenómenos también bastante complejos y que se relacionan entre sí. Vamos a abordar este tema desde tres puntos de vista. El primer punto de vista tiene que ver con las identidades y con la forma en la que las personas nos relacionamos unos con otros y más exactamente con los modelos de gestión de la diferencia que las sociedades de acogida digamos que incorporan o ponen en práctica cuando los migrantes llegan a sus respectivos países. De modo que el primer punto son los modelos de gestión de la diferencia. El segundo punto que vamos a tocar es la diferencia muy importante y que cabe tener en cuenta entre la multiculturalidad, la pluriculturalidad y la interculturalidad. Y el tercer punto que vamos a tocar tiene que ver con ese concepto tan complejo que es el concepto de lo transnacional. Bueno, es más que todo por escasez de recursos y por buscar nuevas oportunidades y una vida mejor en otras sociedades. Cabe destacar que en nuestro mundo actual casi todas las migraciones en busca de oportunidades se hacen desde el hemisferio sur al hemisferio norte, a países como por ejemplo Estados Unidos, los países de Europa. En lo que tiene que ver con esto de las diferencias, cuando un grupo de migrantes llega a una sociedad de acogida, la sociedad de acogida, pues como su palabra lo dice, es la que los acoge, este grupo de inmigrantes tiene que enfrentarse muchas veces a otra cultura. De ahí que hablemos de modelos de gestión de la diferencia, también de asuntos muy importantes como la identidad cultural, como el reconocimiento de los otros, el reconocimiento también de las diferencias. Y muchas sociedades pues tienen distintos modelos de gestión de esa diferencia. Existen, por ejemplo, modelos negativos que tienden no a reconocer, sino a negar al otro, a la otra persona que llega. Un modelo negativo sería, por ejemplo, el modelo de la asimilación. El modelo de la asimilación es que cuando llegan grupos humanos a una sociedad determinada, la sociedad tiende a asimilarlos, los obliga, coloca políticas de que de pronto no pueden expresar sus rituales culturales. De hecho, de pronto por políticas les obliga a que si quieren permanecer en ese territorio tienen que aprender una lengua, que es la lengua del lugar, tienen que aprender las costumbres del lugar y los asimila, es decir, los vuelve como parte de su sociedad. No respeta propiamente las creencias y los códigos culturales que ellos traen, sino que los convierten en la sociedad de ellos. De modo que una forma de gestión de la diferencia, que por cierto pues también es implementada por algunas sociedades para evitar de pronto roces problemáticas, es asimilar a los que llegan. Pero el problema, digamos, muy hondo es que no hay un respeto por la otra cultura, por la otra persona. Otro modelo de gestión de la diferencia tiene que ver de pronto con que a las personas pues no se les asimila, pero se les rechaza de tal forma que las personas pasan a conformar guetos o pasan a vivir en barrios apartados donde son altamente estigmatizados. De modo que está también la cuestión de la estigmatización. Creo que hasta este punto, mirando las formas de gestión negativas, las que o tienden a borrar al otro o tienden a apartar al otro, ya podemos ver que la cuestión de las migraciones está muy estrechamente vinculada con la cuestión de los derechos humanos. De modo que todo lo que tiene que ver con los derechos es tangencial a esta cuestión, a este fenómeno del cual estamos hablando, que son las migraciones. Sobre modelos un poco más positivos que tienen que ver
con el reconocimiento del otro y de gestión de la diferencia. Pasemos al punto 2 y ahí podemos hablar un poco de paso de eso. El punto 2, si bien lo recuerdan, tiene que ver con la diferencia, muy importante, entre pluriculturalidad, interculturalidad y multiculturalidad. Vamos a empezar por esa última forma. Es decir, vamos a empezar por definir a grandes rasgos qué es la multiculturalidad. Resulta que la multiculturalidad implica, así pues dicho de manera casi coloquial, que varios grupos humanos convivan en un lugar, pero generalmente se apartan los unos de los otros, no se aceptan en cuanto tal, no se respetan las diferencias, como que están juntos pero no revueltos. De modo que la sociedad comprende que hay más grupos, hay un modelo multicultural, muchos grupos, múltiples grupos, pero no se mezclan entre sí. Luego podemos hablar del modelo pluricultural, que ya digamos que podemos decir que está un escalón por encima de lo multicultural. El modelo pluricultural implica que varios grupos, varias culturas conviven en una misma sociedad. La sociedad lo acepta, lo respeta en alto grado. De hecho, todos estos grupos hacen parte de la historia nacional. Este modelo se dice que es el modelo por excelencia de América Latina. Y en América Latina hay grupos indígenas, hay personas afrodescendientes, hay mestizos, hay blancos, y todos conviven y de hecho hacen parte del entramado nacional. De modo que el modelo pluricultural implica la convivencia de todos, se aceptan, hay un respeto los unos con los otros, o puede que haya un compartir, pero unos a otros no se enriquecen de pronto como debieran, como si lo hay en un modelo intercultural. El modelo intercultural para muchos autores es el modelo que más podemos decir que está por arriba en cuanto a lo positivo, y el modelo intercultural implica no solamente grupos conviviendo en un mismo lugar como en el modelo multicultural, o grupos que hacen parte de un mismo entramado nacional como en el modelo pluricultural, sino que en el intercultural, además de vivir juntos y estar en un mismo emplazamiento geográfico, en el modelo intercultural una cultura se enriquece de la otra, comparte con la otra, y las culturas comienzan a mezclarse de tal forma que con el tiempo pues van adquiriendo nuevas características. El modelo intercultural, bien podríamos decir a grandes rasgos, o podríamos arriesgarnos a aseverar, que es un modelo de gestión en el cual el reconocimiento del otro se da de manera plena. Se reconoce al otro y a la otra cultura de tal forma que se desea aprender de ella, se desea tomar cosas de ella para hacerlas nuestras. Ahora, el tercer punto del cual queríamos hablar, o el cual quería yo tocar, era el punto de lo transnacional. Esa compleja palabra, ese complejo término. En sí, lo transnacional, a grandes rasgos, podemos decir que hace alusión a todo aquello que se mueve en la lógica de más de un Estado-nación. Es decir, dos, tres, cuatro estados, y que a su vez conforma unas muy complejas redes. Conforma redes. Lo transnacional, pues, es un asunto que también requiere mucho estudio actualmente. Es un aspecto de la realidad que todavía está en estudio, y hay muchos fenómenos que se encuentran dentro de lo transnacional en un mundo globalizado y con comunicación en tiempo real como el mundo de hoy. Podemos mencionar, por ejemplo, el fenómeno del crimen transnacional, y dentro del crimen transnacional fenómenos como por ejemplo el de la trata de personas. La trata de personas definido en el protocolo de Palermo, en el cual pues se afirma que la trata de personas tiene que ver con la captación de personas de un lugar de destino hacia otro lugar con fines de explotación humana. Y pues el crimen transnacional es un fenómeno pues que tiene muchas aristas. Es un fenómeno que, por ejemplo, ya que decimos que como es transnacional y se mueve en redes, de pronto el crimen no funciona como funcionaba tiempo atrás, que tendía pues cada cartel, cada estructura criminal a tener una cabeza grande. De pronto no es tanto así, sino que funciona en redes, de manera tal de que si funciona en redes, si no hay un centro claro, una cabeza clara, se puede capturar a una persona de la estructura y la estructura sigue incólume, sigue funcionando tal cual. Y pues llega a muchas partes. Podemos, por ejemplo, mencionar en el caso de Colombia, en el Pacífico colombiano, en el Cauca, bueno, en las regiones del Pacífico,
Se dice que pues hay células incluso del cartel de Sinaloa, todo lo que tiene que ver con la red de tráfico de drogas, de trata de personas. Por eso pues esas zonas se vuelven muy delicadas. Y como vemos también en Colombia, en la región del Catatumbo, en la frontera con Venezuela, todo lo que es frontera, este fenómeno del crimen transnacional hace que esos sean territorios muy delicados y en los cuales haya una gran cantidad de violación de derechos humanos. Ahora, si recordamos el fenómeno de la trata de personas, podemos ver que lo transnacional está ligado incluso a otros fenómenos que autores sociólogos o antropólogos, por ejemplo, recientemente están conceptualizando. Fenómenos como por ejemplo el de la feminización de la supervivencia. Este fenómeno del cual nos habla Saskia Sassen, una socióloga en su libro Contra Geografías de la Globalización, es un fenómeno por el cual que las mujeres en el tránsito de personas alrededor del mundo han tenido que acoplarse a las denominadas economías del cuidado, economías donde el trabajo se feminiza y se precariza, de modo que están en focos de trabajo no cualificado como el cuidado de niños, de adultos, de pronto el turismo sexual, de tareas de casa, de pronto hacer el aseo acá, allá. De modo que la feminización de la supervivencia hace alusión a cómo el tránsito de personas, de mujeres que quieren conseguirse una vida mejor, ha favorecido lamentablemente la creación de geografías en las cuales hay focos de economía precaria y donde muchas veces también lamentablemente se explota a estas mujeres. El hecho, para resumir todo lo dicho hasta acá, bueno, es que el campo de estudio de las migraciones, de hecho, es un campo tan complejo que es todo un campo de estudios, un campo de estudio actual. Obviamente con toda la situación del COVID, con todo lo que está sucediendo con la pandemia, todo lo que tiene que ver con el tránsito de personas al nivel del mundo ha tenido otro cambio, ha tenido un antes y un después, que es la pandemia del COVID, y pues puede incluso que los países al rigurizar o al poner medidas más estrictas en sus fronteras, también ocasione que los fenómenos de precarización de la economía se agudicen bueno, el solo hecho de que las personas tengan más difícil moverse de un lugar a otro, cuando hace un milenio, 2 milenios, siglos atrás, era totalmente natural que las personas viajaran y se movieran alrededor del mundo, y pues en la medida de sus posibilidades, pues hace que el asunto adquiera unas nuevas características. Y pues mencionaba que todo esto de la cuestión de las migraciones está relacionado con los derechos humanos. Y si recordamos a los sin papeles o a las personas que están de manera irregular en otro país, cabe hacernos como preguntas de, bueno, entonces si esa persona está irregularmente en otro país, si no tiene un documento de identificación nacional, si está de manera irregular, tiene derecho a la educación, a la salud, tal cual como se supone según la Declaración de los Derechos Humanos que tiene esa persona, o dichos derechos le son negados por no tener un documento de identificación, porque si está de manera irregular y ese país en sus políticas pues afirma que no puede, si no tiene un documento, acceder a ciertos servicios, a ciertos derechos. Entonces, ¿qué pasa con la universalidad misma de los derechos humanos? Son preguntas pues que complejizan el asunto, que nos recuerdan que esto de las migraciones tiene que ver con los derechos. Por lo tanto, pues si queremos estudiar todo lo que tiene que ver con las migraciones, y lo cual es importante hacer, sobre todo en este nuevo ámbito global post pandemia, bueno, todavía estamos con lo de la pandemia, es importante pensarlo, pero lo importante es pensarlo en términos de derechos humanos. ¿Qué modelo emplear? ¿El multicultural, el pluricultural, el intercultural? Yo opino que de pronto independientemente del modelo, lo importante es eso, pensar en clave de derechos humanos, que los derechos humanos sean la luz, la clave sobre la cual mirar estas cuestiones y sobre la cual instar a las personas a que reconozcan a los demás. Y bueno, no siendo más, pues termina este breve repaso por todo lo que tiene que ver con la cuestión de las migraciones en el mundo de hoy. Un mundo globalizado, un mundo que funciona bajo las lógicas de lo transnacional. Un abrazo gigante, los mejores deseos y nos seguimos viendo acá en este canal. Chao.